Soy Adrián Corol, soy el director de RAE, el Servicio Internacional de Radio de la República Argentina, Radiodifusión Argentina Exterior, Argentina al Mundo. Día Mundial de la Radio 2021. Nuevo mundo, nueva radio, nueva radio. Bueno, yo llego a ser radioaficionado porque durante la época de la dictadura cívico-militar acá en la Argentina había una gran censura informativa y mi papá trajo por recomendación de un tío un día a la casa, yo era un niño, una radio que tenía una banda de onda corta que decía SW, Short Wave, pero en ese momento no sabía lo que era, y decía, en esta radio se pueden escuchar las noticias de Argentina que no dan en la Argentina, a través de radios de otros países. Y eso fue en el año 1978, yo tenía entonces 13 años en ese momento, y bueno, y a la noche medio como que le pedí prestar la radio y la encendí y empecé a escuchar a ver qué enganchaba y enganché a alguien que hablaba en castellano, y yo pensé con acento del Río de la Plata, pensé que era una radio de Uruguay y dije, uy, una radio de Uruguay que no era Radio Colonia, y efectivamente era uruguayo el hombre, después me enteré, pero cuando terminó de transmitir dijo, bueno, tengan ustedes muy buenas noches desde Holanda. Bienvenido a Radio Nederland Wereldomroep, desde 1947, la emisora internacional de Holanda. Gracias por su O sea que había sido una transmisión de Radio Nederland desde Hilversum en Holanda, y ahí decía que al otro día iba a haber de nuevo otro programa, entonces yo no toqué la radio, no moví el dial, nada, y al otro día más temprano la volví a escuchar y ahí sí me animé a correr el dial y a ir descubriendo en la escucha de radio de onda corta toda una información y toda una información, y con información me refiero a un mundo de cultura, de música, de voces del exilio, de transmisiones especiales para América Latina, de novedades, de voces tenían que ver con la lucha por los derechos humanos y la democracia, que eran voces de nuestros países, pero que estaban hablando desde Holanda, desde Alemania, desde Moscú, o desde La Habana o desde Canadá. RAE es la señal internacional de la radio pública argentina. La experiencia nos muestra como un mundo de emisoras que, más allá de las herramientas digitales, como el podcast y el streaming, siguen lanzando sonidos al aire y por frecuencias de onda corta, capaces de llegar a la otra punta del mundo. La onda corta es una forma de la radio que sigue vigente y que también sabe adaptarse a los nuevos tiempos. Bueno, RAE es la sigla de Radiodifusión Argentina al Exterior, así se llamó. Está cumpliendo años el día 12, o sea, un día antes del Día Mundial de la Radio. RAE va a cumplir 63 años de vida. Es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina y básicamente es una radio, y así fue concebida, una radio que funciona en Argentina, pero transmitiendo hacia todo el mundo lo que tiene que ver con nuestro país, la información, la cultura, sea la música, la literatura, la gastronomía, el turismo, nuestra historia, la mirada argentina de lo que sucede en el mundo y no la mirada del mundo de lo que sucede en la Argentina, un poco también la voz regional, y para llegar a hacer eso trabajamos en distintos idiomas. La radio habla en español, portugués, inglés, italiano, alemán, francés, chino y japonés, y encarna un rol que sigue siendo fundamental. Murió Maradona, el ídolo del fútbol mundial. El astro del fútbol mundial de 60 años había sido operado el pasado 3 de noviembre de un hematoma subdural. Fußball-Weltstar Diego Maradona ist tot. Der 60-jährige Fußball-Weltstar war am 3. November wegen eines Subduralhämatoms. Maradona, l'idole du football mondial, est mort.
La star mondiale du football, âgée de 60 ans, avait été opérée le 3 novembre dernier d'un 世 hématome 界のサッカー界のスーパースターディエゴ・マラドーナさん逝去 È morto 11 Maradona, 月 l'idolo 3 del 日 calcio mondiale. 硬膜下 La 結 star 石 del 的 calcio mondiale che aveva da poco El espíritu de la radio tiene que ver también con que hay una mitad del planeta que no tiene acceso a Internet. Eso es importante destacarlo, que un servicio público debe llegar tanto por Internet como por aire, a nuestro entender. Sobre todo en América Latina, en África y en Asia, hay grandes regiones donde todavía la cobertura de Internet no llega o es costosa. Pero el otro tema es que no hay tarifas planas de Internet prácticamente en lo que a consumo de datos se refiere, obviamente sí en los Wi-Fi y demás, pero todo es pago. Es decir, que si alguien tiene la posibilidad de conectarse a un streaming de radio utilizando datos, seguramente le sea muy costoso. Y la radio por antena aún sirve para contemplar estas situaciones. Por ejemplo, hay en Estados Unidos y en algunos países de Europa hay servicios de radio por teléfono de línea. ¿Por qué? Porque cuando vos llamás a un teléfono de línea no te consume datos, entonces vos llamás al teléfono de línea y podés escuchar en tu teléfono móvil una radio de otro país. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo en RAE transmito, por decir, un partido de fútbol de Boca y alguien que lo está escuchando online por datos en el Central Park en Nueva York, le va consumiendo datos, y un partido de fútbol por ahí le consume un montón de datos, pero si esa persona en vez de utilizar esos datos hace un llamado a un teléfono de línea, ahí ya tiene sí tarifa plana, no le consume datos y escucha el partido entero porque hay un teléfono de línea que está retransmitiendo radio. Y ese es un servicio muy interesante del que participa no RAE únicamente, no, participa la BBC, participa Radio France Internacional, participa Deutsche Welle, es decir, son plataformas de distribución que se tienen muy en cuenta, sobre todo allí donde hay inmigrantes. De hecho, son sistemas que se utilizan, por ejemplo, en Cuba cuando hay emergencias de huracán y demás. Es muy común que las radios, porque tienen distintos, a veces caen las antenas, pero no cae la línea telefónica, sigan transmitiendo por teléfono de línea. Entonces, es muy interesante cómo se abre el panorama, ¿no? Y es que la escucha por radio tradicional tiene distintos usos. Sirve para aquel que no tiene acceso a conexión y velocidades necesarias, pero también para el que quiere escuchar por el aparato, por nostalgia, comodidad o porque prefiere ese sonido. Y escuchan radio por radio. Dicen, no, yo para escuchar radio escucho así, como quien también hay fanáticos de los vinilos. Bueno, nosotros en Japón, en Alemania y en Estados Unidos tenemos muchísima audiencia que nos escucha por radio, que escucha radio por radio. Es que escuchar radio de antena tiene algo mágico, algo que sigue siendo irreemplazable. Exactamente, es distinto, te sorprende, suena distinto, hasta a nivel sonoro es distinto. Entonces lo que uno podría pensar es que esta magia de la radio tiene que ver también con eso. Posiblemente la canción se escuche mucho mejor en una aplicación que en una radio en movimiento, pero no es lo mismo. Acá estás compartiendo la escucha en tiempo real, no tenés que poner compartir y mandársela a alguien por WhatsApp para que la escuche, vos la estás escuchando al mismo momento que mucha gente, y lo mismo con la radiodifusión internacional. Muchas emisoras internacionales mantienen su servicio de onda corta, especialmente hacia audiencias o hacia regiones donde la conectividad no es tan buena. At 1500 hours UTC time, his death 世界足球的偶像马拉多纳逝世。这位60岁的世界足球巨星11月3日接受了英国下属人士的说。 Mediodía de Argentina, el miércoles 25 de noviembre. ¿Y cuál es el panorama actual de la onda corta? Si uno tiene la suerte de vivir ya fuera de la ciudad o de en la ciudad tener una antena, va a poder escuchar rápidamente. Lo primero que va a escuchar seguramente son las transmisiones de la Radio Internacional de China,
las 24 horas y en todos los idiomas, que con muchísima potencia y plantas transmisoras distribuidas en todo el planeta han ocupado estratégicamente de todas las bandas, y es muy interesante escuchar, por supuesto yo escucho en idioma español, las transmisiones de la Radio Internacional de China. También va a escuchar en onda corta las emisiones hablo en nuestro idioma, pero también se pueden escuchar en otros idiomas, en bandas tropicales de emisoras domésticas de Bolivia, de Perú, de la parte norte de Sudamérica, las señales que llegan, por ejemplo, las transmisiones desde Estados Unidos hacia Cuba de Radio Martí, o desde Cuba hacia el mundo de Radio Habana, Cuba. Todo esto se puede escuchar en onda corta, Radio Exterior de España, y va a encontrarse con un fenómeno muy interesante que es la digitalización, que es algo que está sucediendo también en el mundo, que la digitalización no significa radio por internet, sino sonido digital por aire, y hay una digitalización por onda corta. El estándar que es la radio digital mundial DRM es muy buen estándar, se está desarrollando este año de pandemia, ha crecido mucho, más allá de países como India, la propia China, pero también muchos países europeos, hasta Estados Unidos se está experimentando en DRM, y aquí en la región, en Brasil, Radio Nacional de Amazonia, y escucho por onda corta con una calidad de un compact disc, o sea, superior a la FM. En digital yo he podido escuchar transmisiones, por ejemplo, en idioma castellano desde Rumania. Radio Romania Internacional. Aquí Bucarest, Radio Romania Internacional. De Radio Rumania Internacional, las de la India, desde Nigeria, desde Kuwait, desde la BBC, de Radio Francia Internacional. Empezás a escuchar por aire con una calidad óptima de señal gracias a estas experiencias que de alguna manera nos están marcando también una nueva radio, y tiene que ver no con la radio por internet, sino por la radio digital. Por todo esto, la radio está vigente, porque ha sumado posibilidades sin perder las que trae de antaño. La radio ha sabido expandirse y hoy es AM y FM, pero también onda corta, radio en internet y podcast. La radio se va expandiendo en todo caso en este nuevo mundo, esta nueva radio. Por un lado nos dice que no hay nada más novedoso que lo clásico, y por otro lado nos dice que una nueva radio se construye todo el tiempo a lo largo de este siglo. Pero lo que es la parte de onda corta, indudablemente poder escuchar una radio de China o de Japón o de Canadá o de Cuba en un receptor en tu casa por aire con una calidad local de FM, es un desafío fantástico que indudablemente, a medida que vaya avanzando la digitalización y también la conectividad de internet, posiblemente se vayan uniendo una cosa y la otra y termine todo en un solo dispositivo, que siempre ese dispositivo va a tener un ADN de radio. A ver, la complicidad y la magia de la radio nunca la va a tener Spotify. Día Mundial de la Radio 2021. Nuevo mundo, nueva radio. Día Mundial de la Radio.org. Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO. Encontranos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast.